Advertencia. Debido a los cambios inesperados en la dirección editorial de este podcast, dejamos de tomar agua en los cortes de este archivo. Si a usted no le interesa, a nosotros tampoco. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Pero todo tiene un límite. Las racias no tienen llenadera, mientras al pueblo solo le entregan migajas. Frijol con gorgojo. I love the Mexican people and their spirit. But the country of Mexico is killing us, killing us, killing us, killing us, killing us. Nosotros queremos construir el socialismo. Hoy tras darle tras los huevos. Partidanos y partidanos. Who's gonna pay for the wall? Mándalos por un tubo, no tengas miedo. Hola, muy buenas tardes, noches, días, donde usted se sienta más cómodo, queridos Spherelivers. Antes que nada quiero agradecerles su compañía en una emisión más de Las Esferas Aparte, donde además, como siempre, tengo el grandísimo honor de estar acompañado por este grandísimo par, grandísimos amigos, a quienes ustedes ya conocen. Y les doy yo la bienvenida. Nuestro querido Pepe, José Luis Pérez Sandoval. Hola. Hola muchachos, ¿cómo están? Ale, Mario, buenas noches. Pepe. Buenas tardes, buenos días, etcétera. Un gusto estar aquí con ustedes y un saludo muy grande a todas las esferas y a los esferos que nos escuchan. Nuestro querido Alejandro Castro Jaimes. Querido, bienvenido. Mario, Pepe, ¿cómo están? Spherelivers. Hola, hola. Esféricos, esféricas, ¿cómo están? Bueno, un capítulo más, este título que me encanta. Bueno, el anterior fue Censúrame esta y ahora estamos con Censúrame esta otra. En efecto. Bienvenidos a este nuevo episodio de esta nueva serie y bueno, adelante. ¡Vámonos! Yo soy Alex Red y antes de darles la bienvenida, quiero por favor invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en Insta y en Facebook como Esferas Aparte. También pueden visitarnos en nuestra super página de internet que va mejorando, donde van a encontrar, además de los links para los podcasts, algunas intervenciones escritas sobre los programas, tanto por parte de Pepe, de Alejandro, como mía, y como complementos, además de cosas que estamos diciendo aquí que vamos a dejar, ¿no? Y pues el canal de YouTube, del cual soy yo el encargado, pues que va un poquito lento, pero ya pueden encontrar colgados algunos capítulos. Pues bien, por favor, déjenos sus mensajes. También estamos en Gmail como esferasaparte@gmail.com. Ahí les vamos a contestar de todo. Sean pues bienvenidos. Por favor, permita el libre cierre de puertas. Pues bien, vamos a hacer un recuento muy muy rápido de lo que fue nuestro programa anterior. No les voy a dar un resumen, ni mucho menos. Mejor los invito, los exhorto, queridas, que los escuchen. El programa es muy bueno. Hablamos del contexto en el que se da el tema de la censura de los medios de comunicación y las redes sociales, las plataformas de redes sociales, al expresidente Donald Trump y lo que eso trae. Pero para que podamos analizar, que es el tema de hoy, lo que significó, lo que eso conlleva, primero este gran equipo decidió meterse en Honduras, literalmente, hablar del contexto, definiciones de censura, origen y definición, y después nos metimos a un bloque muy complicado porque pues nos metimos a las concepciones filosóficas
de libertad, del significado de libertad. Y eso para los 15 minutos que duró el bloque, pues sí se complicó. Es muy difícil condensarlo en tan poco tiempo. Pero también hablamos sobre libertad de expresión, sobre lo que significó para el establishment y un dato que metió Alejandro al último que nos pareció muy interesante. La costumbre muy gringa de hacer sus guerras preventivas, ¿no? Sobre todo en este nuevo milenio. Pues bien, ¿qué nos trae aquí en Censúrame Esta? Pues básicamente 4 puntos que creo que a partir de eso podemos obtener y desarrollar la discusión que nos convoca en esta ocasión. 1. Primero, tenemos un presidente en funciones, bueno, ya hoy expresidente, pero un presidente en funciones que abiertamente se la pasó en conflicto con los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Censurándolos, incluso fue más allá, él y su equipo crearon sus propias realidades, ¿no? Es decir, y lo platicamos en el programa pasado, pudieron decir que un día que existía algo y al otro día que no existía, un día que habían dicho algo y al otro día que nunca lo dijeron, ¿no? Aunque estuvieran las pruebas ahí. Es decir, mantuvo la agenda a su conveniencia en el discurso y no necesitó ni siquiera elementos para probar, ¿no? Otro punto que nos tiene aquí, todo esto es sumado, un establishment político que hoy día sigue sin poder, sin saber cómo tratar a Trump, cómo manejarlo, cómo controlarlo, ¿no? Y todo lo que significa y todo lo que trae atrás, ¿no? 3, que aquí empieza lo más importante de este tema, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales tampoco nunca pudieron descifrar cómo tratar, cómo conversar, cómo establecer un diálogo con el expresidente, ¿no? Con el ahora expresidente. No pudieron contenerlo, no pudieron controlarlo y llegaron a una abierta confrontación, ¿no? Al último, desde mi perspectiva, y son de las cosas que voy a poner en el tintero desde ahorita, es una confrontación, una guerra abierta entre 2 poderes, un poder formal y un poder fáctico, ¿no? Y 4, que esto es el resultado, ¿no? Al final llegaron los millennials con sus ultra mega mamoncísimas plataformas de redes sociales que el expresidente sabe manejar muy bien, con el que además el expresidente tenía un canal o varios canales de comunicación directamente con sus fans, ¿no? Que tampoco son pocos. Franceses. Con sus franceses, exacto. Y llegaron estos cuates y les dijeron, pues, ¿qué crees? Que aquí no, ¿no? Y no, porque hay reglas que hemos puesto que tienes que seguir y no las estás siguiendo. Y lo cortaron, le interrumpieron, digamos que lo suspendieron durante varios días, durante varias semanas, y no tuvo forma de comunicarse. Al presidente del país, de la nación más poderosa del mundo. Si eso no es una demostración de poder, entonces pues tenemos que revisar nuestros conceptos, ¿no? Y esto nos lleva necesariamente a la pregunta detonadora que quedó pendiente en el programa pasado. ¿Qué implicación tiene lo sucedido específicamente en enero para el futuro de la democracia? En especial para las democracias del resto del continente, ¿no? Sobre todo las latinoamericanas. Y bueno, las implicaciones en el mundo occidental, ¿no? Y como ven, pues no es menor la pregunta, ¿no? Y además con un chorro de información que hemos generado y hemos tratado solamente en este espacio, pequeño espacio, ¿no? Alejandro, ¿qué nos puedes decir respecto de todo esto? Ok. A ver, mira, hay muchos elementos que hay que ir tomando en cuenta. Y para ir por partes,
Primero voy a responder el planteamiento, ¿no?, que estamos generando. Ahí tenemos cuáles son las implicaciones. Vamos a ver los antecedentes inmediatos y rápidos. Hace 30, 40 años, cuando tú hacías una campaña política en las raquíticas o en las apenas florecientes democracias latinoamericanas, ¿dónde metías o dónde invertías el dinero de las campañas? Te ibas a revistas, te ibas a medios, podían ser revistas, periódicos y generalmente la televisión, que es lo que hasta cierto punto tenía el mayor alcance. Esta ecuación se fue cambiando y hoy día el dinero de inversión o el dinero invertido para las campañas se va mucho más o se va más porcentaje a las redes sociales. Promoción de imagen, corrección de imagen, divulgación de logros, difusión de objetivos, plataformas políticas, mensajes políticos. Todo esto, digamos, hasta cierto punto es normal, pero ¿dónde está el meollo de esta evolución? Que ese dinero invertido, si alguien te dice, a ver, yo te doy 100 pesos por que tú me hagas un anuncio, pues está perfecto, pues tú me das 100 pesos y tendrá más espacio o más resonancia quien dé más dinero. Y ahí entra esta puja que todo el tiempo se ha tenido y que siempre está en discusión en Latinoamérica, ¿no? El que da más dinero y de dónde sale el dinero y de dónde sale, dónde lo pones, quién lo recibe, todo esto. Y ese no es el problema, porque al final ese dinero lo vas rastreando. El problema es cuando tienes filtros predeterminados, no por tu país. Vamos a poner ejemplos, no quiero dar nombres muy específicos porque no quiero entrar en esas polémicas estériles, pero vamos a suponer que tú tienes un país pequeño de unos 10 millones de habitantes y que Facebook o Twitter o la red social que esté de moda en ese país tiene ya directrices que vienen cortadas desde, vamos a decir, desde Washington, pero no de Washington gobierno Trump, gobierno Biden, o como dice Mario Biden, o Kennedy, o el que tú quieras. No. Viene de Washington, de una agencia de intervención, una agencia de inteligencia de intervención. Y tú dirás, la clásica que aparece en todas las películas donde Estados Unidos mete la mano, que es la CIA. Pues no. Resulta que incluso hasta la relación y el poder de las agencias de inteligencia en los medios que tienen injerencia en Latinoamérica, en las campañas políticas, en la decisión, muy entrecomillado, democrática, pues también se cambió. Ahora puedes escuchar muchísimo más este tema de que la CIA no está interviniendo, sino que la NSA o están interviniendo las agencias digitales que van diseñando las campañas a favor o en contra de los intereses políticos o los intereses económicos internacionales de la balanza de las potencias. Incluso seguramente habrá intereses europeos, chinos, rusos, los que tú quieras. Pero la balanza no se está, o sea, ya no entras en este terreno de pues el que tenga más dinero paga su campaña. No solamente te basta con eso, sino que tienes que adherirte a los cortes o a los parámetros que se dictan en donde no sabemos. Hoy día no tenemos idea de dónde se hacen esos cortes. Sería genial decir, pues los hace el gobierno de Estados Unidos. No, no es cierto. Los hace una agencia, sí. ¿Cuál? No sabemos. Los hace Europa. Este es un punto bien interesante, Alejandro, porque tiene que ver con, pues finalmente, sobre qué se montan las redes sociales. ¿Cómo es posible que las redes sociales puedan funcionar de la manera en la que funcionan? Pues a través de la internet, ¿no? Uh-huh, claro. A través de la internet, que finalmente es un invento gringo, pero no es gringo, no es un invento de los... Sí, no es Tesla que salió a decir vendo nuevas llantas. Claro, uh-huh. ¿No? Es a partir de un programa militar, ¿no? Gringo. Correcto. O sea, ese es el tema. ¿Quién controla internet el día de hoy? Listo. Si a eso le sumas que creo que aquí es donde está el quid. Finalmente, las redes sociales sí dan un bien
sí prestan un servicio público, pero son empresas privadas manejando bienes públicos, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que estás mencionando. Allí el terreno ahí es muy inestable porque sí, efectivamente son corporativos, son empresas privadas en bienes públicos, pero aquí en el tema del ciberespacio es dónde empieza lo privado y dónde empieza lo público, porque en el mundo material, en el mundo real, pues yo tengo una pluma aquí que yo fui y compré en una tienda, pues ya me pertenece. Y en el ciberespacio, ¿qué compras? Compras una cadena de bits, compras un espacio, o sea, al final, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un podcast, que es un audio, que es una cadena de codificada. Y esa cadena codificada, bueno, ese código, pues lo puedes transferir en un audio, pero en realidad es una cadena de información. Uh-huh. Lo mismo con todas las campañas, entonces, campañas políticas, redes sociales. Entonces, al final, todo pasa por un filtro. Se quisiera llegar a pensar que es un filtro muy amplio, en realidad no lo es, y ahí es parte del meollo. ¿Quién hace ese filtro? ¿Quién pone esos parámetros? Ya vimos el segmento, ¿no? El programa pasado, el capítulo pasado, que no importa si estás en contra o a favor de Trump, si estás en contra o a favor de Biden, el tema es que censuraron a un presidente. Importa muy poco si el mensaje, lo que comentábamos la vez pasada, si era racista, no racista, supuestamente el sistema estaba hecho para aguantar esos embates. Ahí viene el golpe de la falacia o del racismo, de la intolerancia, y el sistema estaba hecho para, a ver, señores, ustedes quieren hablar de racismo, vamos a platicarlo. Y se suponía que ahí empezabas a profundizar el debate. Y acá no pasó eso. Antes empezaron a hacer una guerra preventiva para no hacer el debate porque alguien decidió que el señor era tóxico. Se supone que sí, todos sabemos que era tóxico. Eso no hay que comprobarlo. Pero el sistema estaba hecho para dejarlo hablar, cosa que no pasó. Y eso es lo grave. Quiere decir que el filtro viene por otro lado. Rapidísimo, me regreso a lo que fuiste planteando en los 4 puntos muy generales en cuanto al conflicto de la forma de comunicación de Trump. Me parece que él es el mejor ejemplo y me voy a un siglo antes, en los años 20, cuando empezaron a forjarse este medio artístico de los estridentistas. Muchísimo ruido, algo así como mucho ruido, pocas nueces. Trump hereda muy directamente este tipo de comunicación y es completamente distinto, es disímil, era lo opuesto a lo que se venía trabajando en 150 opuesto a lo políticamente correcto, ¿no? Sí, y eso era lo que le había dado el éxito. Y entonces el mismo sistema reacciona. Es como, después lo platicaremos en un programa del 68 que seguramente vamos a preparar, pero hay una declaración de Lorenzo Meyer sobre el 68 que dice, es que el 68 no es que fuera bueno o malo. El 68 era que el sistema topó su límite. O sea, el sistema ya no sabía qué hacer. Es como, ¿qué hago? Y es algo muy parecido con lo que, en mi opinión, es algo muy parecido con los Estados Unidos, con Trump. No es que el establishment haya sacado el veneno y haya sacado un picotazo y decir, ahora lo censuro porque soy maligno. No, topó al sistema. O sea, el mismo sistema dijo, ¿qué hago con esto? Y ese rebase también es preocupante, porque entonces quiere decir que políticamente, ojo, no legal, porque eso es más para nuestros podcast escuchas. No estoy hablando de la parte legal o la parte ideológica, sino me refiero a la parte política. Quiere decir que este sistema supuestamente amplio y tolerante tiene un límite que ya empezamos a ver dónde saca las garras. Que ya sabíamos, pero aquí las empieza a sacar. Lo que pasa es que no había pasado ahí, no había implotado, ¿no? Y ahorita está implotando. O no estaba en el plan. O sea, al final es como, pues mira, yo tengo un manual para hacer todo. Y de momento, ¿y qué vas a hacer? Pues si pasa esto, no hay manual para esto. Pero tampoco es ilegal. Entonces, ¿cómo lo manejas? Ese me parece, el gran problema. El otro tema, el segundo tema que planteabas era que más o menos todo quedaba igual. O sea, que el establishment resurgía. Esa frase tan mexicana, para los que nos escuchan fuera de México, hay una frase súper mexicana que dice: todo cambia para que todo siga igual.
Entonces, el caso del establishment en Estados Unidos es lo mismo. En el caso de, tú hablabas de una tercera parte de las veces pasadas que hablábamos de un diálogo. Quería comentar algo rapidísimo. El diálogo, cosa que no necesariamente, quiero que quede algo muy claro y que lo quiero plantear, a manera de que ahorita, porque ya me urge que Pepe intervenga, ya está como que haciendo herbolaria. Adelante. Quiero plantear esto. Es más, me quito todo lo demás que iba a decir. La forma en la que uno se comunica es un diagrama muy simple. Por todos los que sean comunicólogos, periodistas y que les encanta este rollo, la forma de comunicación, esta dialéctica, está basada en un diagrama muy simple. Persona 1, persona 2 y hay un mensaje de ida y un mensaje de regreso. La flechita, esas flechitas de ida del sujeto 1 y luego la flechita de regreso del sujeto 2 son los famosos canales. Todo lo que pasa en medio tienes la codificación, es decir, si por ejemplo una forma de codificar la comunicación es que si yo hablo en chino en este momento, pues seguramente Mario me va a entender y Pepe va a decir, no, pues yo no hablo chino, y si hablamos en japonés, va a ser al revés. Entonces, por ejemplo, el idioma es una forma de codificación. Si yo empiezo a hablar un caló, por ejemplo, una forma de modismos en una cárcel para que los celadores, los guardias, los vigilantes no me entiendan, también es una forma de codificación. Bueno, todo este diagrama que lo voy a poner en el blog para que sea un poco más simple, pero toda esta forma de comunicación tan relativamente simple, bueno, no se entendió o no se regresó a lo básico en el caso de Trump. Porque no necesariamente era un diálogo, era una de él hacia el resto de sus seguidores, incluso no había un diálogo como tal de ida y vuelta, sino que era lo que decíamos, un estilo de la televisión, que no se manda el mensaje y tú no tienes vuelta. Este era el tipo de mensaje de Trump, que por eso lo pudieron parar, lo que decía Mario, de cómo lo pararon, millennials, que seguramente nosotros entramos en ese rubro, pero cómo funciona esa parte del establishment. Tendremos que hacer una... Bueno, ya sé que tú te fuiste, que te rechazaron de la fila del COVID, de las vacunas. Pero bueno, esa es otra, te dijeron, es otra historia. Te regresaron por la dirección, pero no por la edad. Esa es otra historia, güey. Pero a ver, Pepe. Bueno, hay un montón de implicaciones aquí, ¿no? De todo lo que ha mencionado Alejandro, hay muchos puntos que estaría muy bueno rescatar. Hay una cosa... cuando recordamos lo que pasó con estas empresas, el hecho de que Facebook y Twitter le cerraran la cuenta, además se la cierran y hasta donde yo tengo entendido no hay ninguna consecuencia. No hay ninguna consecuencia. O sea, estos señores dijeron, tú te vas de aquí, te cerramos el perfil y se acabó. De pronto llega un momento en donde uno se pregunta, ¿y aquí quién manda? Exacto. Claro. O sea, estamos hablando de un fenómeno público, estamos hablando de un fenómeno propio del ámbito de todos, del ámbito común. ¿Cómo es posible que una empresa tome una decisión y no haya consecuencias? Claro, viene la posibilidad, que yo no sé si vaya a ocurrir efectivamente, pero viene la posibilidad de que se legisle. De hecho, en México se estaba manejando la posibilidad de una legislación que impidiera a estas empresas, básicamente, hacer lo que les da la gana con un bien público. Usted puede hacer lo que se le da la gana con su dinero y con sus cosas, pero en un terreno que nos afecta a todos, en el ámbito de un bien común, usted no puede hacer lo que se le da la gana. Esa es la razón por la cual cuando una empresa derrama su basura en los lagos o en los ríos o en los mares, pues no puede hacerlo. Cuando lo hace, habrá consecuencias. No puedes tomar tú un ámbito común, un ámbito que le pertenece a toda la sociedad o que incluso no tiene un dueño, por decirlo de alguna manera, no tiene un propietario. Se entiende que no puedes hacer con ello lo que tú quieras. Y acá estas dos empresas hicieron lo que consideraron ellos adecuado y nadie les pudo responder más que así, discursivamente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador diciendo,
yo no estoy de acuerdo con eso, me parecieron muy, como dijo, autoritarios. Sí, autoritarios y prepotentes, ¿no? Dijo. Y ya. Y los señores dijeron, pues me vale un poco sorbete lo que usted diga y ahí nos vemos. Ahora, a la pregunta que hacías inicialmente de cómo afecta la censura, me gustaría señalar esto nada más rápidamente. ¿Cómo afecta la censura a la democracia? Y tiene que ver con algo que mencionaba Alejandro, que es el proceso de comunicación. La comunicación es muy importante para la sociedad porque a través de ella construimos lo que queremos ser, ¿no? Desde qué clase de sociedad queremos construir, cómo tienen que ser las instituciones que nos vamos a dar, cómo tiene que ser el Estado, cuáles son los límites del Estado, cuáles son los límites del libre mercado, cuáles son los límites del crimen y cómo lo vamos a tratar, etc. A través de la comunicación nos ponemos de acuerdo y tratamos de hacer cosas efectivas en el mundo para producir una sociedad medianamente sana y medianamente con rumbo, ¿no? La censura lastima el proceso de comunicación porque te quita datos que si tú pudieras tomar una decisión en un sentido. Si te los quita, es muy probable que tomes la decisión en otro sentido que ya no te conviene a ti, pero le conviene al que te quitó los datos. Ahorita me acordé de yo tengo otros datos. Te quita información, te quita datos, te quita formas de la realidad que te hacen percibir equivocadamente el mundo. Y entonces andas tomando decisiones desinformado. De hecho, creo que hay un derecho, ¿no? El derecho a la información justamente tiene que ver con la posibilidad de que tomes decisiones de manera informada. Bueno, la libertad como ideal no se da como Estado. O sea, yo no puedo llegar a la libertad o no puedo ser libre si no tengo la información necesaria. Primero, esto que estás mencionando. Y segundo, la educación necesaria como herramienta para interpretarlo. Y la tercera, para tomar la decisión. O sea, adecuado. Esos tres procesos que vienen de la mano es lo que te lleva a ser libre. Entonces es bien importante este derecho a la información porque es lo que te permite tomar el resto de la cadenita para que seas libre. Tú acabas de agregar un dato muy interesante al asunto. ¿Cómo le afecta? Pues que nos impide ser libres. Exacto. Digamos, no podemos tomar decisiones. Adecuadamente, exacto, claro. Adecuadamente libres, o nos impide ser plenamente libres, ¿no? La plena libertad de hacer las cosas con conciencia de lo que estamos haciendo y sabiendo lo que estamos haciendo y por ende responsabilizarnos de las decisiones que tomamos. Pongo un ejemplo rapidísimo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y que es una de las razones por las que, por ejemplo, las anfetaminas están prohibidas en el mundo. O si no es que prohibidas, están reglamentadas. En los aviadores, los pilotos de la RAF, perdón, de la Flugstaff del Tercer Reich, empezaron el gobierno alemán, el gobierno nazi en ese momento, empezó a circular unas metanfetaminas con un nombre X, algo así como pilotee usted 15 horas sin descanso, sin la información o sin decir que era una droga nociva en el mediano y largo plazo. Entonces las empezaron a popularizar. Entonces, de los pilotos, del círculo de pilotos que se usaban para que anduvieras en el aire 15 horas sin menoscabo de tus facultades combativas, las empezaron a circular en la sociedad. Entonces, de momento te encontrabas a la mamá que el esposo no estaba para educar, ya sabes, la época de 5 chamacos, pues entonces tomaba las metanfetaminas o las anfetaminas. Y empezaba, en cierto punto de la guerra, estamos hablando, es que no me acuerdo los datos específicos, si te estoy hablando del segundo o tercer año, pero empezabas a encontrar gente con problemas de adicción, problemas domésticos, problemas de salud pública, por el gran consumo de estas drogas. Por eso se tuvieron que reglamentar y se tuvieron que sacar de circulación con todo lo que implicaba. El problema de salud, psiquiátrico, todo lo que lleva. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Es esto.
el gobierno en ese momento, el gobierno nazi no dio la información completa. Dijo, bueno, señores, si usted quiere pasársela chido y quiere rendir más y quiere ser un buen ciudadano, tómese sus pastillas, vamos a ponerle el nombre, haga usted más. Y pues todo el mundo se la tomaba y después tenías un problema público. Entonces, ¿podrías decir que la gente que lo consumía en libertad? Obviamente no, porque no tenía la información completa. El gobierno supuestamente hacía ese filtro y decía, no, tú tómatelo porque es bueno. Ese es un gran ejemplo de cómo la libertad se puede coartar con este tipo de censura o con información cortada. Y acabas de añadirle a este problema. Por eso, insisto, la tesis central es que es un tema muy complicado. Porque así hemos iniciado esta serie. Con eso iniciamos esta serie, ¿no? O sea, los dos programas. La complejidad. Sí, le acabas de añadir el aspecto del poder. Cómo la censura le permite al que le ejerce, le permite manipular, someter, engañar y, por tanto, limitar la libertad y entorpecer las formas de organización de la sociedad para una vida medianamente plena, ¿no? Insisto, un tema A ver, aquí hay un tema que también surge a partir de esto que están señalando mis niños. A ver, ¿sí? El tema de cómo en estas mismas redes sociales que censuraron a Trump por lo que ellos calificaron, estoy hablando de ellos que decidieron censurarlo porque calificaron como un discurso equivocado, mentiroso, falaz, y decidieron cortarlo. Pero ¿qué pasa incluso han tenido muchos problemas con el gobierno gringo por el tema de la facilidad con la que puedes esparcir noticias falsas, ¿no? Entonces, ese es otro tema. ¿Cómo? A ver, las mismas redes que permitieron el ascenso así meteórico de Trump, ¿sí? Son las mismas redes que al final, o sea, con ese discurso mentiroso, porque si hay muchas falacias, muchos argumentos falaces en todo el discurso de Trump desde que se volvió político, y que seguramente desde antes, ¿no? Pero con su ascenso meteórico en la política. Sí. Y son las mismas que al final que con esos, peleando ese tema de estás diciendo mentiras, te corto, ¿no? Es decir, hay un discurso acomodaticio, ¿no? También de estas redes, ¿no? Sí, es muy probable que lo haya. Sí, claro. Pues esta es una pregunta que podemos responder en el siguiente bloque. Vamos a hacer un corte porque ya vamos alargaditos un poco con este tema. Y si me permiten, regresamos. ¿Les parece bien? Alex, Pepe. Perfecto. Vámonos de regreso. ¡Vámonos! ¿Qué tal, amigos, amigas, queridos Spherelivers, podcast escuchas? Ya estamos de regreso en este último bloque de este programa, de esta segunda parte que es Censúrame esta otra, el último bloque. Vamos a cerrarlo. Les recordamos nuestros medios de comunicación. Correo esferasaparte@gmail.com. Tenemos nuestra página en donde también van a encontrar nuestro Mundo Esférico, que es nuestro blog de comunicación sobre los episodios que vamos subiendo, y es esferasaparte.wordpress.com. Recuerden que press es PRESS. Nos pueden encontrar también en redes, en Facebook y en Instagram como Esferas Aparte, y también tenemos un canal de YouTube donde estaremos subiendo las imágenes inéditas de estas sesiones. Me siguen acompañando en este capítulo, en este recuento de los daños materiales y morales. Mario Morales por un lado. Mario, ¿acá estás?
Aquí seguimos, queridísimo amigo. Y José Luis Pérez Sandoval, de este otro lado. Hola, un placer seguir aquí. Bueno, pues vamos a continuar. Ok, en el bloque pasado Mario nos planteaba una última idea que está dividida en dos. Una es el combate a las fake news y la otra es la contradicción de estas fake news, que digamos es no ver la paja ajena teniendo la viga en el propio, ¿no? Es más o menos la idea que nos dejaba Mario. Y Pepe, bueno, Mario, ¿tú quieres cerrar esta idea o la cierras tú, Pepe? No, Marito. Yo más bien planteaba esa contradicción, ¿no? Sí, no es un problema solo que se dé en las redes sociales. El tema de las fake news y del todo lo que pueden provocar, pues también pasa por el tamiz de la manera de trabajar de los medios de comunicación en general, ¿no? No es un problema de ahora. Hoy mismo, no solo en México, en todas partes del mundo tenemos ese problema. El tema es que la facilidad de acceso a las plataformas de redes sociales y la velocidad para transmitir esas ideas, pues es lo que cambia las reglas, ¿no? Y sí, las empresas pues tienen que trabajar en eso, ¿no? Hay programas gubernamentales, no solo nacionales, sino a nivel yo creo que el gran debate para poder contrarrestar estas cosas, ¿no? Perdóname, Alejandro, rápidamente. Y en ese contexto, la idea que ponía en el tintero era justo cuál es la posición en todo esto que hemos platicado de las plataformas de redes sociales que permitieron el ascenso de Trump, ¿no? El meteórico ascenso de Trump, ¿sí? Y que al último decidieron actuar como lo hicieron, ¿no? Que yo sigo pensando que es gravísimo, ¿eh? O sea, no solamente porque se trata por tratarse de Trump, ¿no? Bueno, no a ver, lo que pasa es que tienes que dividir por intereses. O sea, por un lado tienes los intereses y por el otro lado tienes los resultados. En los intereses, lo que hablábamos, lo que yo planteaba al principio, por un lado tienes el dinero y por el otro tienes los parámetros. O sea, quién quiere llegar al poder, de qué forma y con qué medios, aunque tengas el dinero. O sea, dinero no es poder. Y la otra, en lo que tú planteas en el caso de las fake news, que es un medio o una herramienta que utilizó el equipo de Trump para llegar al poder, para hacerse de la presidencia, y las mismas fake news o la misma, digamos, no se mide con la misma vara el que después tildes al presidente de mentiroso cuando llegó a la presidencia a base de mentiras. Entonces, ¿dónde estabas en el momento en las primeras mentiras? Y me parece que tiene que ver con el sesgo, por un lado político y por el otro corporativo, el interés sí que es del dinero y político que va de la mano, y por el otro que es el de los resultados. Cuando planteaba Pepe el tema de la legislación o de la regulación de las redes sociales en el caso de México, uno de los temas que salieron aquí en los medios, o por lo menos los que yo escuché y leí, muchos representantes de redes empezaron a salir a decir: a ver, señores, es que nosotros nos autorregulamos y somos muy eficientes. Bueno, pero es la misma lógica que tú dijeras, bueno, pues que se autorregule el mercado. La mano transparente del mercado, güey. Sí, pero no es para todos. O sea, es como si dijeras, quiero que me vendan el pescado aunque esté podrido, pero que no me lo digan. Espérate, no, a ver, no, o sea, puedes vender el pescado que quieras, en el precio que quieras, pero no lo puedes vender podrido. ¿Por qué? Pues menos sin avisar. Y menos sin avisar, porque vas a hacerle un daño a la gente. Y el tema pasa por ahí. O sea, no es que no quieras que se venda el pescado, es que no queremos que lo vendas podrido. Y pasa por todos esos filtros. Lo que decía Pepe, no es que la limitación, o sea, una cosa es que la limitación sea un reglamento para que todos convivamos mejor, y la otra es porque solo te interesa que no te regulen.
¿por qué no quieres que te regulen? Y ese es otro debate, ¿no? Eso, de hecho, no nos dedicamos tanto a eso. Hay una cosa que yo quisiera señalar antes de que se nos acabe el programa, es que los medios de comunicación no son simples campesinos, o sea, no son simples y llanos e inocentes medios de comunicación. Por lo general, quizá no todos, pero por lo general la mayoría de ellos son corporativos, son negocios. Tienen que encontrar una forma de financiamiento, tienen que encontrar una forma de capitalización y tienen sus intereses. Por tanto, los medios de comunicación no solo están, en el mejor de los casos, comunicando. En otros casos, que suelen ser muy recurrentes, están haciendo política. Entonces, una de las cosas que se me ocurre para retomar, o mejor dicho, una de las cosas que me vino a la mente cuando Mario planteaba la idea, y ahorita en este bloque que la retomamos, es que seguramente los medios de comunicación hacen su cálculo y le agarran la mano a Trump cuando ellos intuyen que puede haber algo que les convenga. Negocios, contratos, expansión durante el cuatrienio de Trump. Y se la sueltan cuando está a punto de irse para agarrarle la mano a Biden. Entonces van estos medios corporativos de comunicación o estas empresas de noticias, por decirlo de alguna otra manera, para que quede más clara la idea, estas empresas de noticias pues tienen que ir atendiendo también a sus necesidades financieras. Por ahí escuché entre paréntesis lo digo esto, hace unas semanas, un par de semanas o tal vez un mes, un poquito más, estaba escuchando a unos youtubers, unos comunicadores en YouTube, que son de esta parte de los Estados Unidos más progresista, más de izquierda, más radicaloides, y estaban hablando de una crisis que estaban enfrentando los medios de comunicación a partir de que Donald Trump ya no era noticia. Una crisis que tenía que ver con el hecho de que sus audiencias, estoy hablando de, según lo que reportan estas personas, audiencias de CNN, Fox News, ABC, CBS, las audiencias están cayendo porque ya Trump no es noticia. Entonces, estos muchachos, estos youtubers, hacían el análisis y decían, claro, llevas 4 años en donde tu producto principal ha sido Donald Trump, en donde has estado vendiendo noticias alrededor de Trump. Cuando Trump ya no está, ¿ahora de qué se va a tratar tu negocio? ¿No? Sí, no, entonces, en ese sentido Biden es súper aburrido, ¿no? Como le decía Trump, Sleepy Joe. ¿Sabes por qué? Llenó todos, güey, ¿no? Además de que Biden en sí mismo, bueno, es un señor, pues ya es un señor grande, es un señor muy serio, es un señor que las sonrisas no se le dan, digamos, no son su fuerte, ¿no? Además de eso, pues resulta que tú a Biden ya lo conoces, ya sabes qué es, ¿no? O sea, como que no hay mucha novedad en lo que te traiga Biden. Y un personaje tan polémico, tan incendiario, tan polémico como este señor llamado Donald Trump, y además de un color muy raro, ¿no? Un color que no parece una persona, digamos, como tu vecino, que es blanco, o como tu vecino que es negrito, más pretito, sino que tiene un color así medio extraño. Naranja, este sí te da noticia, este sí es una noticia, este sí incendia todos los días. Claro, con los riesgos que eso implica, desde luego. Porque tomar las decisiones que a veces tomó este señor, bueno, pues no es ningún chiste. Pero en materia de comunicación, pues sí, es un producto que te vende y te vende muy bien. Y hoy estas cadenas tradicionales, pues creo que la están pasando un poquito mal porque no saben muy bien cómo reorganizar sus espacios informativos. De por sí, poniéndole un poco de contexto a lo que comentabas, las noticias en Estados Unidos tienen un rating muy bajo en general. O sea, no es como... Sí. O sea, no es como un espectáculo. Es más, hasta los espectáculos han perdido audiencia. Y eso es un problema respecto al YouTube, las redes y la televisión, que también se da en el caso de Latinoamérica, porque tienes como
la división, o sea, no es que tengas más población o menos población o más televidentes o espectadores, que tengas más o menos, simplemente que están divididos o su atención está en otras cosas. Lo que hemos dicho aquí, nosotros mismos con el podcast, si tú hicieras esto en radio, tienes un horario inflexible y un tiempo limitado y nosotros no existiríamos porque a nadie le interesaría y pues bye. Ahora, cuando tienes personal on demand casting, podcast, pues dure 20 minutos, 1 hora, hora 30 o 2 horas, da lo mismo porque lo descargas y lo escuchas al momento que tú quieras. Es a la carta. Así es. La gran ventaja que tiene Internet o los medios digitales contra los tradicionales, que es CBS, ABC, Fox News, CNN, que se ven en este tipo de problemas y tienen que entrar a este aro. Ahora viene el otro tema. Cuando entran a este aro de las redes, cuando tú entras a las redes, o sea, aunque tú seas CNN, seas Fox News, ¿a dónde entras? Pues entras a estos medios, a Twitter, a Facebook, a YouTube, que no son de ellos. Sí, ya de por sí está el problema de la digitalización, ¿no? Que la están pasando mal por la digitalización y ahora además con esto. Sí, efectivamente. pero justo ellos están acostumbrados a transformar el espectro, ¿no? La onda. Y acá no, acá se tiene que colgar de otras empresas, de lo que hay. Cabrón, ¿no? Claro. O sea, no son sus plataformas. No, y además, déjame decir un par de cositas respecto a este comentario. Bueno, cierro mi idea anterior. Mi aportación a la pregunta que hacía Marito era, habría que pensar que estas empresas y que estos consorcios pues le agarran la mano y le sueltan la mano a quien les convenga en el momento más conveniente y cuando ya no es momento se la sueltan. Entonces esa es el interés de estos medios puede ser una posibilidad de responder a ese planteamiento. Y dos, lo que acabas de decir ahorita muy interesante, Mario. Dices, estos señores estaban de alguna manera acostumbrados a generar si no el espectro, sí a darle forma a la opinión, ¿no? Además, a los contenidos. Es decir, tenemos aquella clásica declaración de uno de los dueños de un consorcio televisivo muy importante en México, que fue el dueño de Televisa, diciendo que él hacía material, pues ahora sí que para los jodidos, ¿no? Esa es mi mercancía y yo les voy a dar eso y punto. Ellos estaban acostumbrados a moldear la opinión, a moldear la programación, a imponer una determinada direccionalidad en el discurso que decía hace rato Alejandro. No tenía ida y vuelta, era nomás de ida. Y hoy, pues están en un mundo en donde ya otras personas están también contribuyendo a moldear el canal, a moldear la información, el ritmo, las maneras, los millennials, decías tú, ¿no? Es una nueva generación que está consumiendo otro tipo de productos, a lo mejor para los cuales ellos no estaban preparados para diseñar, ¿no? Digamos. No, y ahora te encuentras ante esa falta de, pues no sé, güey, de ideas para innovar y alcanzar mercado. Lo que están haciendo estas empresas es a todas las estrellas, esas estrellas pues, que son incluso de nuestra edad o más grandes, o sea, no millennials, ¿no? Ajá. Entonces muy juveniles. Sí. Les están financiando los canales de YouTube, güey, ¿no? Porque es lo que está pegando. Ahora vámonos por YouTube. O sea, estamos viendo cómo ellos mismos están teniendo que transformar, porque no es el sello. Tú ves los programas de los antiguos comentaristas de televisión o presentadores de espectáculos, ¿no, güey? Presentadores de espectáculos en YouTube, que ya no tienen programa en TV, pero están en YouTube, güey, con una gran producción, una producción que no podrías pensar sin que no está respaldada por una empresa, ¿no? De comunicación, de medios de comunicación, pero no aparece el sello de ninguna de estas televisoras, ¿no? Eso no aparecen como si fueran independientes, güey, ¿no? Pues claro, entonces YouTube, ¿no? Sí. No, ya ha pegado. Esa es la televisora. Al final pega en todos los medios. No. Me refiero a medios, me refiero a rubros. O sea, si hablas de espectáculos, deportes, noticias políticas, noticias de entretenimiento, que puedes regresarte a los espectáculos, especialidades, los segmentos de historia.
de educación, todo lo que tenías concentrado en un solo lugar y que pasaba por un filtro muy pequeño que era la empresa que tenía la lana, ahora pasa por un filtro que ese es el gran, y ese es el problema que yo planteo. ¿Por el filtro de quién? O sea, el filtro no está en el país. Olvídate que si estás hablando de México, Colombia, Argentina, no. Es del mundo. ¿Dónde está ese filtro? Sí, hoy Facebook, si pones alguna palabra que le parezca ofensiva, incendiaria, te corta una semana, güey, ¿no? Sí, te manda la congeladora. Está cabrón, ¿no? O sea, que es en donde, si no me equivoco, está la propuesta del senador. ¿Es senador Monreal? ¿O es Correcto. diputado? Senador, ¿no? No, senador. Senador, que estaba tratando de regular esa situación para que estas empresas no hicieran lo que se les diera la gana con un bien público, como es el espacio de la comunicación. Y bueno, parece que está un poquito, ya no supe muy bien, pero creo que está congelada la iniciativa, ¿no? Sí, se va a postergar para las consultas. Es que es una discusión muy complicada, muy difícil, densa. social y políticamente, social, política y económicamente. Yo creo que incluso muy no es ni complicada, siquiera el güey. momento. O sea, no porque no se, o sea, no es porque no se necesite. O sea, es que el mismo momento, el mismo debate te va a complicar la salida y los consensos. Siempre que hablas de regular algo. de legislar, sobre todo Internet, lo que tiene que ver con Internet, siempre te vas a encontrar problemas de ese tipo. Sí, Claro. sí. Bueno, señores, creo que ya nos hemos pasado de rosca. Llevamos ya dos días aquí pegados. Vamos a ir recortando esto. Okay. Mario, para ir redondeando estos 3 días de intensas discusiones, sesiones y debates, donde tuvimos Esto ya fue una ensayo, cumbre, ¿eh? Esto no fue un Exacto, podcast, sí, eso es sí, una sí. cumbre. La cumbre de las ideas. Suena como la ciudad de los niños, la cumbre de las ideas. Suena a Andrés Remer. ¿Comercial? Cuidado. Ahorita no puedes hablar de esos Cierto. nombres. Buen tema. Pero no te me desvíes, güey. Ok. Pregúntame. Sí, perdón. Vámonos a las conclusiones. Mario, ¿cómo vas a resumir? ¿Qué te quedas con estas sesiones y debates? Fíjate que después de pensarlo mucho, me voy a ir sobre el tema de el encontronazo entre dos poderes, güey, ¿no? Un poder formal, estatal, y un poder fáctico, ¿no? Sí. Como son los medios de comunicación, que siempre han estado con gran tensión todo el tiempo. Oye, en una nota rapidísima, explícale a nuestros podcast escuchas qué es un poder fáctico. A ver, rápidamente. Los poderes formales son aquellos que están plasmados en nuestra legislación. Nuestra constitución nos dice cuáles son los poderes de los que emana primero el poder del que emana el poder, válgame la expresión, y los que lo administran, ¿no? Esos son los poderes formales. Alrededor de eso encontramos poderes fácticos, es decir, que actúan en este escenario político. Que no tienen un cargo político, un cargo público, claro, que no se les paga directamente. No son votados, no son elegidos. Que no son elegidos, pero que tienen la manera de incidir en las decisiones públicas, ¿no? Por ejemplo, un poder fáctico muy conocido, y de hecho que ha sido ha estado en medio de la polémica en los últimos 2-3 años, ha sido, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio, que sí, agrupa a los empresarios, no a todos, pero agrupa a ciertos empresarios y tiene voz y voto. O sea, tiene voz respecto a lo que se va legislando. De momento, si el gobierno dice, ¿saben qué? Ahora este tema, ¿no? Vamos a legislar lo que decía yo del pescado. Entonces sale la Cámara Nacional del Comercio y dice, ¿saben qué, señores? Pues mis agremiados del pescado dicen que, pues no, vamos a vender, el pescado se tiene que vender podrido. Que no, porque la Ciudad de México insiste en traerlo fresco con gente corriendo, güey. Y ya no se puede. Ándale, algo así. Ja. Esos son los poderes fácticos. No, sí, Alejandro. Perdón. Y además meten dinero y hacen lobbying. Claro. Eso se llama lobbying. Bueno, eso claro, es incidir
e influir. El lobbying, en la toma de decisiones. Claro. El lobbying, lo explico rapidísimo. El lobbying se utiliza mucho en Estados Unidos. En Latinoamérica también funciona, pero el término viene de Pero no Estados se Unidos, dice. que en los lugares, en las recepciones de los senadores y los legisladores o la Cámara de Representantes, que es un lobby, llegan los representantes de las empresas, de los comercios o de alguien que tenga interés en la legislación que se va a hacer, y empieza a hablar con el senador, con el representante, con la secretaria, el ayudante, el asesor, y dice, oye, pues es que a mi cliente... No, y le meten lana, ¿no? Es una campaña. Pero son- pagan campaña. Claro. Es una figura, o sea, en Estados Unidos, en Latinoamérica no sé si todo. En México ya está regulado un poco Sí, ese en tema. Estados Unidos la regulación es que yo puedo ser un lobista, un representante de intereses. Pepe le interesa que, no sé, Que se acabe el reggaetón, por ejemplo. que se acabe el reggaetón. Tengo una empresa de rock and roll y quiero que se acabe el reggaetón. Y dime cuánto necesitas para que me legisles, para que yo prohíban le el pido, Pepe, reggaetón. ¿sabes qué? Dame 20 millones y yo hago lobbying con los 15 legisladores que hacen esa comisión. Y ya me pagan mis 20 millones y voy y los invito a comer, les explico, miren, es que Pepe es bien buena onda, le gustan los Ahí les tacos manda al este pastor, cariñito. y les manda esta canción. Entonces, eso es les manda este poema y sobre esa consideración se hace la legislación. Está dentro de la ley, pero no es tan éticamente correcto porque estás incidiendo a algo. Están los que límites, ¿no? Claro. Están los están límites. Bueno, términos. en este Perdón por contexto. interrumpirte, Mayito. No, está bien. En este contexto, los medios de comunicación son un poder fáctico, ¿no? Entonces, nos encontramos ante un conflicto, o sea, de dos poderes que siempre se han mantenido en tensión, ¿sí? Pero que de pronto abiertamente, ¡pum!, ¿no? Sí. Chocan, colisionan y se arma el desmadre que estamos viendo, ¿no? Sí. Que estamos viviendo. Entonces, yo creo que ese es el punto en el que nos encontramos, ¿no? Esta colisión que en un ambiente de democracia plena lo pone en entredicho el papel tanto del poder fáctico como del poder formal, ¿no? Entonces, o sea, sí es muy, insisto, es muy complicado, ¿no? Y bueno, cerraré con el tema de lo que dije, ¿no? Que llegan los millennials y madres, qué pinche desmadre arman. Cambio generacional. Exacto, pero tiene que ver con la forma en cómo ahora ven las cosas y cómo se maneja y cómo la tecnología nos permite tratarlas, ¿no? Sí. Vientos. Ahora, Pepe, ¿tú con qué te quedas? ¿Refutas a Mario? ¿Estás de acuerdo? No, de hecho me ganó el tema. A mí ese tema, así como lo planteó él, está chidísimo el tema, ¿no? Está muy, muy interesante. El choque de poderes, ¿no? ¿Tú te quedas con eso? No, espérame. Me hubiera gustado elegirlo, pero como ya me lo ganó, voy a proponer otro. Nada más, antes de pasar al otro tema que propongo, me gustaría rápidamente, entre paréntesis, decir algo que en los últimos minutitos me ha estado rondando la cabeza, y es el hecho de reconsiderar o recordar, como ustedes lo prefieran ver, la hipótesis de la prensa como el cuarto poder. Ojo, los medios de comunicación en la era digital también, como un poder efectivo, aunque nadie vote por ellos, pero ahí están ellos, ¿eh? Entonces lo que planteaba... Dirías que más... Yo me acuerdo, por ejemplo, hay una novela de Emilio... ¿Te acuerdas de esas novelas, no? De Emilio Rabasa, del Cuarto Poder, La moneda falsa y no sé qué. Bueno. Y el Cuarto Poder venía con esta cuestión de que tú tienes tres poderes. Bueno, generalmente en las repúblicas o en el mundo occidental, o en el hemisferio, occidental, tienes tres poderes. El legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y el cuarto poder... digamos que el poder absoluto del rey se divide en esas tres para que se hagan contrapesos, digamos, ¿no? Y se decía que el cuarto poder era los medios de comunicación, porque quien controla los medios o el conjunto de, digamos, este gremio de medios hacen que la opinión pública, lo que hemos estado discutiendo en todas estas horas, ahora sí que son horas,
para dónde va la opinión y para dónde va la política y las decisiones y la lana y el presupuesto y el poder, ¿no? Pero, sí, claro. O sea que aquí tú dirías que hay un reposicionamiento del cuarto poder revigorizado porque ahora es digital, o es la vieja guardia con una nueva cara, o son actores completamente distintos. Está muy interesante la pregunta. Así de bote pronto, yo te diría, no, son los mismos. O sea, es la misma dinámica, la vamos a seguir viendo. Y además nos va a seguir acompañando, yo creo que hasta que tengamos esta forma de organización social que tenemos, ¿no? Digamos, desde la Revolución Francesa hasta donde llegue la democracia o las formas republicanas o la división de poderes o esta forma de organización que hoy tenemos, ahí va a seguir rebotando el conflicto con la prensa. Yo creo. Sí, de acuerdo. Quizá con las redes sociales se va, como tú dices, y estoy de acuerdo con ese concepto, a revigorizar el poder de los medios de comunicación, pero también las redes sociales te van a revigorizar las formas de resistencia. Que justamente eso es a lo que quería, el tema que yo quería tomar. Como Mayito me ganó el tema del poder, no me va a quedar de otra más que elegir otro tema muy interesante, que es con lo que yo me quedo. Ya cerrando el paréntesis esto de la prensa y el cuarto poder y el poder de los medios de comunicación, de mostrar y de ocultar ciertas cosas que les conviene o no, etc. Voy con el tema de cómo se va a resolver. Eso es muy interesante. A mí lo que me llama la atención de todo esto es qué va a pasar con este nuevo conflicto de, como decía Mario, de poderes, el choque de un poder legalmente constituido y elegido por la sociedad contra las decisiones de un poder por el que nadie votó, pero se están tomando decisiones y aparentemente sin consecuencias. Entonces, me interesaría mucho saber cómo se va a resolver esa dinámica. ¿Cómo le vamos a hacer como sociedad para darle salida a un problema muy interesante, muy complicado? A ver qué se nos ocurre en el camino, ¿no? Eso sería con lo que yo me quedaría. Con la expectativa de ver qué pasa. O sea, que tú lo ves como una novela con un desenlace todavía en ciernes, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, como una serie, así como Game of Thrones, señor, que llevo 3 capítulos. Entonces, a ver qué pasa. Bien, entonces, yo les comparto. Tú platícanos. Me quedo exactamente con no me quedo como al principio, pero sí también con esta inquietud de cómo se van a desarrollar las cosas, más bien como observador. En algún momento, obviamente, no pasivo, pero sí, de hecho, parte de este podcast es esta activación de la opinión, de estar influyendo, de estar diciendo, de estar opinando, pero al mismo tiempo la expectativa de cómo se desarrollan todos los actores y a dónde desembocan, porque eso es el fin último de la politología. Y al final, pues nosotros como politólogos, pues nos interesa mucho esta onda de para dónde va quién, porque a pesar de que lo puedes analizar, puedes identificar quién dice, cómo lo dice, para dónde va, qué quiere, cuáles son los intereses, el resultado puede ser exactamente del otro lado. Es como que de momento estás pescando, estás en un muelle y estás pescando y todo el mundo está viendo, es que por aquí va a salir el pez y sale de otro lado. Y tú dices, pero sí, todos venían de este lado y de momento sale de otro lado. Así es esto del análisis político, de la politología. Cuando lo haces serio, obviamente nunca vas a irte por la especulación y decir apuesto porque no es una cuestión de apuestas, se va desarrollando de una forma sistemática. Así que, señores y señoras, llegamos al final de estas sesiones interminables. Segunda parte, les recomiendo censúrenme esta otra. Nos despedimos. Se despide Mario Morales. Se despide Pepe Pérez Sandoval. Muchas gracias. Alejandro Castro. Recuerden que estamos en redes sociales como Esferas Aparte, Facebook, Instagram, YouTube como canal, correo como esferasaparte@gmail.com y, muy importante, nuestro blog, échenle un ojo. Si llegaron ya a esta parte, tómense 2 minutos más para leer lo que estamos poniendo sobre el blog esferasaparte.wordpress.com. Hasta la próxima. ¡Dios!
Nosotros queremos construir el socialismo. Товарищи красавцы и краснофлотцы. Партизаны и партизанки. Who's gonna pay for the wall? Mándalos por un tubo, no tengas miedo. Build that wall. No tengas miedo. Build that wall. Mándalos por un tubo. Build that wall. Build that wall. En este mismo lugar huele a azufre todavía. We have some bad hombres here and we're going to get them out. Huele a azufre, pero Dios está con nosotros.